En Macaya potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. 26.000 organizaciones y 72.000 personas han sido beneficiadas. Trabajamos con dos líneas estratégicas, desde la movilización de recursos y alianzas y desde la tecnología para el cambio social. En tecnología para el cambio social tenemos programas y proyectos como apropiación TIC, bootcamp de código y programación y transformación digital. En movilización de recursos y alianzas, contamos con la plataforma Nodoka y servicios de formación y asesoría. Macaya, potenciando capacidades. Un saludo muy especial para todos, en nombre de Macaya, sean bienvenidos a las personas que ya han participado de estos espacios de comunidad, un agradecimiento por seguir participando y por continuar acompañándonos, y a las personas que llegan a estos espacios por primera vez, bienvenidos. Es un placer compartir con ustedes el espacio que tenemos preparado en esta mañana, el día de hoy, en el cual estaremos hablando de cooperación, de la importancia de entender el ecosistema de los financiadores y cómo este proceso nos sirve para orientar lo que es la búsqueda y la gestión de recursos dentro de nuestras organizaciones que queremos generar un impacto social. Para eso estaremos hablando de dos ejemplos o dos actores, dos países muy importantes en el ámbito de la cooperación internacional y el desarrollo de nuestra región. Y lo que queremos conocer en este espacio es un poco más de su trabajo, de su enfoque, de cómo funciona el financiamiento o qué otras oportunidades tienen, y todo el tipo de, digamos, de organizaciones que componen el ecosistema de los financiadores en estos dos países. Desde sus diferencias, pero también su trabajo complementario y cómo esto busca contribuir y a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Y con nuestros invitados estaremos entonces conversando sobre la contribución al desarrollo de la región y sus áreas de trabajo y también, como les decía, cómo se diferencian cada uno a la hora de gestionar recursos para nuestros proyectos de impacto. Así que para comenzar, quiero darles la bienvenida y presentarles a nuestros invitados de nuestro día de hoy, Juan Mauricio Giraldo, por un lado, que nos va a estar contando sobre cooperación alemana, y Santiago Garré Peregrina, que va a estar compartiendo con nosotros sobre cooperación hispánica. Juan Mauricio Giraldo es comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigó, es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT y cuenta con una amplia experiencia en gestión de recursos de cooperación internacional con países como Estados Unidos, España, Alemania, Holanda y Suiza, donde ha logrado movilizar recursos de cooperación voluntariado de impacto a gran escala en países como Perú, Brasil, Panamá, Argentina y en Colombia. Y por otro lado tendremos a Santiago Garret, que es profesional del derecho y las ciencias políticas con énfasis en cooperación internacional y desarrollo a través de programas de prevención del delito y fortalecimiento de la justicia, restauración del medio ambiente, proyectos productivos innovadores, limpios, y además de que es investigador y académico también. Así que bienvenidos, Juan y Santiago, un gusto tenerlos y poder compartir con ustedes en este espacio. Si les parece entonces, para que entremos en la conversación, De para acuerdo. comenzar, creo que es importante entender por qué hacer este comparativo, ¿cierto? Yo creo que al igual que en muchos ámbitos, la cooperación viene surtiendo un proceso donde han cambiado algunas cosas, donde se han transformado algunas cosas y donde cada vez hay más especialización, ¿cierto? Tanto por parte de los financiadores como de las organizaciones que ejecutan los proyectos, ¿cierto? Y ahí creo que es clave entender que no todos los financiadores y donantes persiguen los mismos fines y objetivos, y por eso pues es importante tener estrategias claras que nos permitan buscar, priorizar e identificar las oportunidades, entendiendo que nos debemos conectar con los intereses de los financiadores, pero también con nuestros intereses y los de las comunidades, ¿sí? Y ahí, Santiago, me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante entender ese ecosistema de los financiadores, cierto? Diferenciar entre los diferentes tipos, el tipo de oportunidades que ofrece, inclusive esa diferenciación entre países.
Sí, hola, buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, este es uno de los temas que creo que es más clave a la hora de hacer parte de una ONG o de una fundación y entender cómo buscar los recursos y en dónde. O sea, esa es la primera, yo creo que el primer punto clave a la hora de identificar quién puede o con quién puedo hacer y el qué, ¿no? Y eso pues responde a que todos los donantes hoy en día, sea eso en la modalidad de financiación en clave o en forma de donación, o sea, en cooperación técnica, o sea, ese apoyo técnico que nos puede ayudar a ser mejores, a hacer la diferencia, se basa en las prioridades que a veces aún me chocan y es que muchas veces creemos que nuestro proyecto, por lo que es muy bueno, encontrará fondos, cuando en realidad pues cada donante, sea una agencia de cooperación internacional, sea una fundación también, sea un organismo internacional, cuando tiene el sistema de donaciones siempre hay que hacer un esfuerzo en orientar lo que nosotros hacemos a esas prioridades que tienen. Si uno es capaz de identificar eso, pues luego empieza a entender que el ecosistema no es siempre bueno, puedo poner el ejemplo claro de la cooperación española, por ejemplo, tiene varias modalidades de financiación que varían, no solo no varían solo en el caso geográfico, no es lo mismo lo que espera la cooperación española en Colombia que lo que espera en Bolivia o lo que quiere hacer en Mozambique. Y segundo, además, no solo hay un tema geográfico, sino que también hay un tema, por la redundancia, temático. No siempre, o sea, pues por mucho que Mozambique y Marruecos presenten, por ejemplo, unos niveles de pobreza similares, como estoy inventando, no siempre va a ser la intención invertir en la dirección la pobreza, o fin de la pobreza, lo de necesidades, de cómo hacer ese tipo de financiación a la cooperación, y eso pues, también es clave a la hora de entender cómo y qué debemos hacer, como veremos más adelante con más detalle. No es lo mismo una subvención a un proyecto de cooperación a una ONG que procesos como los que se abren también en Colombia, donde se pide que haya un consorcio entre una entidad universitaria, por ejemplo, de educación, una ONG y un ente territorial. Esas fórmulas de consorcio varían también en función del país, y no solo del país, sino muchas veces dentro de las prioridades que también tiene el donante en el propio país. Y vuelvo y pongo un ejemplo, aunque hablaremos más de eso. España no financia proyectos en la ciudad de Bogotá, no financia proyectos en el departamento de Boyacá, no financia proyectos en el Cesar, entre otros. Por el contrario, tiene unos territorios priorizados, donde, para el caso de España, sí es clave apuntarle a los mismos ODS en todas partes, a las mismas líneas de trabajo priorizadas, pero pudiera ser diferente, ¿sí? Bueno, miento, si tiene una prioridad distinta en un departamento, que es Norte Santander, y es atender población migrante desde la perspectiva humanitaria. Entonces, fíjense que el ecosistema es diverso, que el ecosistema tiene muchas variables que se vuelven relevantes a la hora de tomar decisiones por parte del donante, y eso debe ser algo que debemos contemplar a la hora de también nosotros tomar decisiones de hacia qué convocatoria nos presentamos, a qué donante nos dirigamos. De acuerdo, Santiago, contigo. Bueno, les cuento que Santiago en este momento se encuentra en Alemania, en Múnich, y está teniendo un poquito de problemas con su conexión, pero creo que logramos o logro entender algunos puntos importantes que nos menciona, ¿cierto? Partiendo del primero, que es
entender el tipo de oportunidades que nos puede ofrecer ese país, ¿cierto? O esas entidades en ese país, porque pues obviamente tiene unos focos que parten de qué es lo que puede dar, ¿cierto? Y cuáles son las capacidades también, desde lo financiero, desde lo técnico y las capacidades que ofrece y que busca fortalecer en ese país receptor, y donde también nos mencionaste los tipos y la importancia de esa generación de alianzas, ¿cierto? Que creo que es algo muy valioso, y el enfoque en las áreas temáticas. Entonces, en un segundo volvemos con Santiago para ver si logra mejorar un poco de pronto también la conexión, y pasamos a Juan Mauricio, y me gustaría hacerte también la misma pregunta, Juan. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, espero que ahí se escuche un poco mejor. Digamos que uno de los principios fundamentales del modelo de cooperación internacional es que uno no se puede enajenar de la situación geopolítica de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿cierto? Porque uno no se puede enajenar, porque esa situación geopolítica nos va a imponer tendencias, ¿cierto? Unas tendencias que son claves hermenéuticas para yo poder acercarme a ya sea la cooperación española o la cooperación alemana. Entonces, digamos que esa dinámica técnica me puede permitir verificar si realmente mi proyecto, que es productivo, le va a funcionar a las dos cooperaciones o le va a funcionar a una sola de las cooperaciones. Ahora bien, el modelo específico se podría trascender cuando yo empiezo a entender el modelo de cómo se relacionan los países entre ellos. Entonces, por ejemplo, como la visita de un presidente como el de Colombia o el de otro país a un país como España genera unas tendencias en términos de inversión de cooperación internacional. También en el modelo de no enajenación del tema de las dinámicas de negocios internacionales y de las dinámicas mismas de la situación geopolítica, también podemos entender cuáles son los intereses de cada país. Por ejemplo, el país alemán así quiere ayudarnos a través de cooperación al desarrollo, tiene unos intereses también económicos en las fuentes de cada país. Y también eso se aplica específicamente al caso de España. Entonces, lo geopolítico es una clave de comprensión y eso no es diferente digamos, en las dinámicas de términos de cooperación. Entonces, así uno hace como ese juego de Ward y uno va identificando los modelos de conquista y ese modelo nos permite hacer una identificación muy clara de lo que yo tengo que hacer en términos prácticos de cooperación. Y lo otro que es importante decir es que cada país, a través de sus agencias internacionales de cooperación, ha planteado una agenda de cooperación, ¿cierto? Y esa agenda está supremamente explícita y normalmente los países no se alejan de esa agenda. Entonces es muy importante también conocer esas agendas. Ahora bien, eso estamos hablando en términos de cooperación multilateral, ¿cierto? Y bilateral, ¿cierto? Pero si nosotros hablamos del modelo de cooperación descentralizada, ya ahí cambian las dinámicas a partir de cada cooperante de cada país. Pero esa cooperación multilateral y bilateral nos está dando línea y le está dando línea también a las organizaciones cooperantes de esos países para que de alguna manera mantengan esas líneas de los gobiernos centrales. Maravilloso, Juan, muchas gracias. Entiendo digamos, en ese orden de ideas, todos los financiadores, los países, ¿cierto?, persiguen unos fines y unos objetivos alineados a esas dinámicas geopolíticas y a esas agendas que cada uno tiene, ¿cierto? Donde a partir de ahí es que toman relevancia las prioridades temáticas, geográficas y de impacto que puedan lograr, ¿cierto? En ese sentido, entonces, entrando al ejemplo de los dos países, me gustaría comenzar por Santiago, que nos cuente cuál es la contribución y esos enfoques o también esas oportunidades que podemos encontrar desde ese apoyo o esa cooperación española. Sí, bueno, me excuso porque he visto las preguntas que no se me escucha bien, lo siento. Bueno, ya conocen de las dificultades que estoy atravesando por
unos problemas de conexión acá en Alemania. ¿Sí me estáis escuchando ahora mejor? Sí, vale. Sí, señor, Bueno, ahí te fíjate escuchamos bien. que ahí la clave en el caso de España es el marco de asociación país. Esto es, o sea, obviamente nosotros tenemos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional para el Desarrollo una política pública de cooperación que aprueba el gobierno de turno. Como decía Juan Mauricio, el hecho, por ejemplo, de cómo el presidente Petro recibió los honores que recibió en España, nos da unas pistas de hacia dónde o cómo será esa cooperación al desarrollo y la cooperación política en términos internacionales entre España y Colombia, es cierto, pero pues la clave, más allá de esos indicios que podemos obviamente interpretar y entender, y bueno, pues justo hace poquito estuvo el secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica en Colombia, estuvo hace poquito en Colombia el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, va a estar en 2 semanas la reina Leticia en Colombia. Significa que para la cooperación española Colombia está de moda, eso sí lo puedo decir, ¿no? Sin embargo, el hecho de que esté de moda no significa que financie cualquier cosa. Y ahí el marco de asociación país es la clave, ¿no? Hay uno firmado y aprobado 2020-2024, donde Colombia y España, los dos países soberanos, se sientan y definen hacia dónde van a invertir los recursos de la cooperación que España vaya a priorizar y en qué territorios. Los territorios priorizados para hasta finales de 2024 y muy probablemente no cambiarán mucho en el acuerdo país que se va a aprobar a finales del 2024 son todo el Pacífico colombiano, o sea, desde el Cauca hasta el Nariño, el Cauca, Chocó, inclusive hay unas inversiones hechas en el pedacito de Pacífico que tiene Antioquia y por otro lado toda la región Caribe, incluyendo ahí el departamento, como he dicho antes, del norte de Santander, que se atiende por una cuestión de atención humanitaria por la crisis migratoria venezolana. De otro lado, los objetivos de desarrollo sostenible sobre los que se plantea la posibilidad de apoyar proyectos que están relacionados, y eso pues, es precisamente por una... En el caso colombiano existe una cosa que es radicalmente diferente al resto del mundo, porque Colombia es considerado un país de renta media y es el conflicto armado que se supone que acabó en 2016, pero independientemente de eso, las zonas donde más afectadas por el conflicto y la implementación del acuerdo que abren un conjunto de oportunidades. Entonces, los ODS en los que se está centrando España hasta 2024, y de nuevo puedo decir que no va a cambiar mucho en los próximos años, es poner fin de la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, o sea, el ODS 1, muy orientado a estas regiones, como les digo, que son muy afectadas por el conflicto. Evidentemente, en eso está Antioquia, pero no va a invertir, salvo alguna iniciativa muy, pues que tuviera que ver con un tema de fin de la pobreza en la ciudad de Medellín, pero dudo que sean las prioridades, ¿cierto? Interpretemos esto también en una lógica sistémica, ¿sí? El ODS 2, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible. El 5, lograr la igualdad entre los géneros, es un tema, empoderar a todas las mujeres y niñas, esto es un tema que es transversal, o sea, usted se presenta un proyecto a la Agencia Española de Cooperación Internacional y no tiene ese componente, yo le puedo decir que esto está perdido. El ODS 8, que habla de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas. De nuevo, ahí hay un tema clave y es, fíjense que está todo muy asociado a la generación de oportunidades económicas sostenibles. No es que pueda financiar, como ha ocurrido muchas veces ya en Colombia, una planta de producción de invento, ¿no? de transformación del trigo y luego, si esto no tiene de verdad un cierre comercial sólido, no se va a aprobar. Y por último, la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas del ODS 16, en una lógica de fortalecer la institucionalidad local en esas zonas
donde ha habido mayor afectación por el conflicto armado. Esto todo se encuadra, inclusive, para que se hagan una idea del alcance que tiene hoy de nuevo la cooperación española, en financiar planes de desarrollo municipales y departamentales. La ciudad de Buenaventura, la ciudad de Quibdó, la ciudad de Ismina, municipios del norte del Cauca, siempre obviamente municipios PD, son municipios que en el marco de su plan de desarrollo municipal y departamental, inclusive algunos departamentos de Chocó y el Cauca, cuentan con programas directamente financiados por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. De acuerdo, Santiago, y creo que entrando a la contribución, tú nos cuentas un poco de cuál es el foco y las prioridades y cómo se determinan también en esos acuerdos país, cuál va a ser las áreas que se conectan, ¿cierto?, entre las prioridades del país receptor y España en este caso. Pero yo creo que también hay algo adicional y es que España tiene una conexión histórica, ¿cierto?, con América Latina que es innegable, bueno, a excepción de Brasil un poco, ¿cierto? Entonces, pues no estoy hablando en términos de responsabilidades, pero sí unos lazos culturales que ha promovido y que creo que siguen promoviendo todas las oportunidades y todo ese trabajo que se viene desarrollando, inclusive en Colombia, como tú lo mencionas, y ahora a la luz del tema del acuerdo de paz y de que es, como tú lo dices, que está de moda Colombia, ¿cierto? O sea, que hay muchas oportunidades de conexión, ¿cierto? Eh, y apoyar, digamos, la nueva propuesta de país también, ¿cierto? Entonces, creo que nos mencionas unos temas muy importantes, que es el foco también de muchas de nuestras organizaciones, porque vamos o queremos impactar, digamos, esos procesos de construcción de paz, esos temas del fin de la pobreza, del desarrollo cultural y territorial, que por allí veo que hay unas preguntas ya en el chat que nos hablan sobre los temas específicos, por ejemplo, en educación y cultura, que me parece algo muy importante y lo podemos tocar más adelante. Pero entonces, que a pesar de todos los cambios y de entender, digamos, las dinámicas de la geopolítica y lo que pasa también con los países financiadores, pues es importante ver y conocer que están pasando algo y que hay muchas oportunidades, ¿cierto? Y creo que en el marco de la cooperación de España como país, ¿cierto? Pero también descentralizada, pero también de lo que pasa con todas las organizaciones multilaterales y toda la conexión que hay, digamos, como tú lo mencionaste, desde el sistema iberoamericano. Ahora me gustaría entonces pasar a Juan Mauricio y que nos cuente también desde su perspectiva y en el caso de Alemania, cómo es ese panorama, cómo, cuál ha sido la contribución, digamos, o cómo lo viene haciendo y cuáles son esas áreas de enfoque y prioridades que tienen para nuestra región. Bueno, en el caso de Alemania, digamos que hay varias dinámicas que se tienen que tener en la cuenta. Los alemanes han venido haciendo cooperación muy enfocada desde sus ministerios, ¿cierto? Entonces ellos tienen obviamente una agencia articuladora que es en este caso la GIS, tienen también otras entidades que aportan al proceso de distribución de los recursos, que es el Ministerio de Asuntos Económicos, ¿cierto? Que traduce todo el modelo de cooperación para el desarrollo, el Ministerio pues, de Relaciones Exteriores, que traduce todo el modelo de ayuda humanitaria, y también algunos recursos que provienen del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, la distribución de recursos viene efectivamente del gobierno central, que también está, digamos, aunada a las organizaciones descentralizadas que están en cada país. Pues, y en específico acá, las organizaciones descentralizadas que son alemanas, ¿cierto? Entonces, ese modelo es un modelo funcional, estratégico y organizacional de cómo se ha gestionado esa cooperación. Si uno va al modelo de inversión de la cooperación alemana, esta cooperación se ha focalizado fuertemente en 4 enfoques fundamentalmente, ¿cierto? Tú ves ahí una apuesta clarísima por el tema de la política ambiental y uso sostenible de los recursos naturales y la dinámica del cambio climático, sobre todo en Colombia, en el caso de la Amazonía y departamentos como Meta y Caquetá, porque no es como una Amazonía solo Amazonas, sino que más son esos enfoques.
tienen una apuesta grandísima por el desarrollo de la paz y la prevención de la crisis, que se administra a través pues, de esos fondos que están enfocados en el desarrollo de la paz. Tienen un desarrollo importante en términos de migración y sobre todo frente a la migración de migrantes venezolanos. Y hay un enfoque de inversión importante en el norte de Santander y tienen una apuesta hacia el fomento económico sostenible que está muy enfocado en desarrollar capacidades productivas en el país. Creo que ese último enfoque es uno de los más fuertes porque es un modelo de cooperación al desarrollo. Aparte de eso, tiene otros modelos pues, de inversión en términos de cooperación. Pero si uno se va al modelo pues, de ministerios, pues obviamente el de cooperación al desarrollo BMZ está muy enfocado en los temas de economía sostenible, el de medio ambiente está muy enfocado en todo el tema de la política ambiental y uso de recursos naturales, el Ministerio de Asuntos Exteriores o de Relaciones Exteriores está muy enfocado en la migración y en todo el tema de ese modelo de ayuda humanitaria. Y finalmente, los tres de alguna manera transversalizan el tema de desarrollo y prevención de crisis, pero creo que el administrador por naturaleza en este caso es de alguna manera la embajada. Ahora bien, eso también está articulado en alguna manera en materia ambiental, sobre todo a la GIZ, que es como un articulador importante de ese modelo de inversión. Entonces ahí como que se va jugando ese modelo de estrategia de cada país. Creo que la cooperación alemana es una cooperación muy ordenada, una cooperación que tiene claros sus enfoques, que tiene claras sus perspectivas, que tiene sus socios sólidos, que tiene socios articuladores donde cofinancia los proyectos, que está muy conectada con las organizaciones alemanas, y que de alguna manera nosotros tenemos que tener esa perspectiva pues, para de alguna manera garantizar que se den como esas dinámicas de cooperación. De acuerdo, Juan. Creo que allí con eso que tú nos dices completamos, digamos, esa imagen de contexto de lo que nos hablaba Santiago de un poco de la institucionalidad que parte y rige un poco, digamos, los temas de cooperación desde cada país, pero también cómo se conecta con esa cooperación descentralizada y los aportes y digamos, el compromiso que tienen otras organizaciones para aportar y apoyar el desarrollo en nuestra región, ¿cierto? Y ya dejando esta primera parte de contexto y antes de pasar, digamos, a ver algunos ejemplos, de pronto tipos de oportunidades, creo que me parecería también importante bajar la información si yo quiero comenzar a buscar oportunidades, a mirar lo que me ofrece y cómo me puedo conectar con los intereses y mis intereses de la cooperación de cada uno de estos países, ¿cuáles creen que deberían ser mi enfoque, cierto? Entiendo que de pronto, por ejemplo, en el caso de Alemania puede haber una cooperación más técnica, ¿cierto? O financiera, no sé. Y eso es lo que me gustaría que ustedes nos contaran, Santiago, desde tu conocimiento y desde tu experiencia en el caso español. ¿Es más efectivo buscar esa cooperación financiera o un apoyo técnico? O dónde están esas oportunidades en términos de ese tipo de... No, pues ya, a ver. En el caso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cooperación técnica siempre está ahí. Usted escribe un correo y pide, lo invento, ¿no? Necesitamos apoyo para formular un proyecto, no sé qué, o estoy trabajando en esto y tenemos en San Andrés de Tumaco pues, esta prioridad, y etcétera. Bueno, ahí siempre hay como oportunidades, ¿no? Donde se está trabajando en recibir esa cooperación técnica. Yo creo que lo atractivo en el caso de España es hoy en día, de nuevo, los grandes montos de inversión que está dispuesto a invertir. Ahí hay que distinguir, eso sí, tres modalidades que tiene de inversión. La primera es todo lo que desde España se invierte en organismos internacionales como agencias del sistema de Naciones Unidas, Estados Iberoamericanos, para la educación y la ciencia, etcétera, etcétera. Una segunda forma que tiene, que eso se decide pues, en el seno de esta figura que les contaba, pues, en esa interrelación entre España y esos organismos. Una segunda forma que es la inversión directa, que de hecho se dio la convocatoria en estos días para todo 2024, proyectos máximo a 2 años,
por el valor que decía antes, tanto geográficas dentro del país, y estaba leyendo un poco las preguntas. Cundinamarca no invierte, Cundinamarca, por razón de la priorización de población migrante, pudiera ser, pero no es la prioridad. ¿Sí? Debería ser que fuera un proyecto muy ganador. También preguntaban, ¿es verdad que hay que presentarse con una ONG española? Pues sí, efectivamente hay que presentarse con una ONG española, con lo cual hay un trabajo siempre de ver española. Hay muchas ONGs españolas en Colombia, con lo cual no es tan difícil. Y por último, tener en cuenta ahí que existe otra forma de bajar recursos de la cooperación que está orientado por prioridades que tenga el gobierno. O sea, eventualmente el ministerio apoya un proyecto con una ONG española, colombiana, pero que se articule a través de una agencia del sistema de Naciones Unidas. Esa sería la única forma que tiene España de donar recursos sin estar en el marco de una convocatoria, es a una agencia de la ONU, y ahí pues se vuelve una ONG colombiana un operador de esa agencia de la ONU, siempre y cuando tenga el apoyo ministerial. Claro que eso es una fórmula compleja, porque pues, requiere de tener la capacidad de mover un ministerio, al menos en el sentido de apoyarlo, quiere tener los contactos de todas las agencias del sistema para poder articularlo y obviamente pues siempre el sistema desarrolla algún pedazo del proyecto, con lo cual hay que ser también capaz de desarrollar una suerte de alianzas en donde no todo el pastel es de uno, sino que uno reparte la torta. Muchas gracias, Santiago. Creo que hay entrada dos tips, dos recomendaciones muy importantes. La primera, que es un poco lo que hemos venido conversando a lo largo de esta primera media hora, y es la importancia de entender y revisar los intereses, las capacidades y lo que busca esos financiadores, esos cooperantes, ya que y esto aplica para todos, ¿cierto? No estamos hablando en caso de España y Alemania, ¿cierto? Sino a la hora de buscar aliados, a la hora de buscar esas oportunidades, esas convocatorias, que creo que es la segunda recomendación y tip que nos deja Santiago, ¿cierto? Cómo estamos analizando, cómo estamos leyendo y cómo estamos estructurando nuestros proyectos a partir de esas convocatorias. Que en el caso de España, ahí había un tema muy importante, y es cómo es el relacionamiento de las alianzas con organizaciones u otras organizaciones en España directamente, ¿cierto? Para poder llegar a esos recursos. Juan Mauricio, ahí te doy la palabra. A ti me gustaría también escucharte con la misma pregunta y desde el caso de Alemania. Bueno, realmente el principio fundamental del modelo de cooperación es un principio de oportunidad para todos, ¿cierto? Yo hoy le digo a la organización pequeña, como a la organización grande, como a la organización que no ha cooperado, que, que puede cooperar, o sea, que no sienta que eso es un asunto, digamos, estratificado en una burocracia, pero para eso requiere un proceso muy disciplinado y desarrollar capacidades como organización, ¿cierto? Desarrollar la participación en convocatorias, desarrollar la capacidad de relacionamiento, y esas oportunidades de alguna manera yo creo que se van desarrollando con diferentes ejercicios que uno hace. A mí me parece, por ejemplo, muy interesante el tema de la plataforma de Nodoka, porque ustedes ahí pueden ver constantemente las convocatorias en términos prácticos, y que realmente para dar un primer paso en términos de cooperación uno puede hacer esos modelos de financiar, estar en la plataforma, de financiar el tema de un profesional que escriba proyectos, de desarrollar, por ejemplo, capacidades a través de una agenda de citas y servicios de esa naturaleza, que puedan servirles desde la plataforma o desde, digamos, las dinámicas específicas que tiene cada organización para presentarse a convocatorias que están muy visibles para todos. En ese sentido, no los desanimo a que esto sea como una estructura que es difícil subir, pero sí es una estructura que es clave tener mucha disciplina y es clave hacer todos los ejercicios en términos de cooperación. Con respecto a Alemania, pues hay muchas dinámicas. Realmente yo lo he visto de parte del Estado alemán,
que ellos abran convocatorias directas, es decir, convocatorias a instituciones abiertas, como que ni de la embajada ni de los ministerios que he mencionado. Solamente he visto algunas acciones que abre de manera abierta y algunos fondos de cooperación triangular, que es mucho más complejo porque requiere que se conecten varios países y bueno, eso es como una cuestión más compleja. Pero frente al tema como del paso a paso, yo sí creo que en el tema de cooperación alemana sí se requiere, por un lado, empezar a hacer conexiones con ONGs alemanas, ¿cierto? Eso es como un paso a paso necesario y importante porque digamos que todos los cooperantes tienen un intermediador. En Colombia, uno de los grandes intermediadores es la GIS, ¿cierto? La GIS recibe muchos de los recursos en términos prácticos de temas de cooperación al desarrollo de todas las naturalezas, del BMZ, del Ministerio de Asuntos del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Asuntos Económicos de BBZ. Y bueno, ahí hay también una dinámica que tendríamos que comprender en términos prácticos. Y por el otro lado, ese relacionamiento me va a permitir irme conectando específicamente con esos modelos de cooperación, porque queda más fácil que una organización alemana le solicite recursos al gobierno en todas sus manifestaciones, en todos sus procesos de convocatoria. Aunque pues yo sí he visto organizaciones grandes de Colombia que se han presentado directamente a los fondos alemanes, pero creo que el chance y la oportunidad es un poquito más compleja por los términos de financiamiento, ¿cierto? Tendrían que tener una contrapartida generosa y bueno, hay asuntos también muy políticos en términos prácticos. También hay un tema de política, pues, por ejemplo, hay un modelo de financiamiento a partidos políticos de los países y bueno, cada partido político se podría presentar a solicitar fondos a los países como Alemania. Y pues digamos que quisiera como también hacer como unos temas específicos que son importantes decirlos. No solo alguno preguntó que si todo se limitaba a través de la GIS, no. La GIS es como un administrador, pero también la Cruz Roja Alemana, pero también, por ejemplo, Advenian, por ejemplo, Misereo son administradores de fondos del gobierno alemán. Entonces ellos se presentan a convocatorias formales y ustedes también podrían, digamos que intermediarlo a través de ese tema. En el tema también específico como del paso a paso, sí es muy importante tener en cuenta las capacidades de la organización, porque si una organización no tiene un due diligence avanzado en términos de que tengan clara cómo es su experiencia, que tengan claro su territorio, que tengan claro las condiciones mínimas documentales, que tengan un registro formal, yo creo que la cooperación siempre es confianza. Y si tienen pocos años, también hay un tema importante que hay que esperar un tiempo para pedir fondos por lo menos del gobierno alemán. Y lo otro también que es clave en este proceso, pues es que, sí, como preguntando, porque alguien preguntó en Honduras que si solo la GIS, no, digamos que los administradores pueden ser varias agencias administradoras de los recursos, dependiendo pues del modelo de convocatoria. Por ejemplo, creo que la GIS no tiene administración de los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son más cooperaciones de ayuda humanitaria, ¿cierto? Para países que están en crisis. Pero hay otros que sí están manejando esos procesos de ayuda humanitaria, de necesidades humanitarias, entonces ahí sí puede entrar Misereo, y hay un montón pues que pueden coadministrar esos fondos. Y bueno, pues eso es como en términos prácticos para quien se quiere presentar al modelo de la cooperación. Gracias, Juan. Y encuentro también hay muchos tips, pero importante también resaltar que, a diferencia de Santiago, tenemos la otra cara de la moneda, ¿cierto? De esas convocatorias, de cómo acceder a los recursos a través del proceso que tiene, digamos, de alguna manera la cooperación española, pero por el otro lado el tema del relacionamiento y la importancia de la construcción de relaciones y cómo a través de esos aliados o socios implementadores, socios locales que tienen la cooperación alemana, pues hay que llegar por otros medios, ¿cierto? Que aquí el tema del relacionamiento es bastante importante. Y antes de pasar las preguntas del público, porque tengo muchas preguntas y muchas preguntas interesantes, me gustaría, Juan, que nos contaras pronto algún caso, algún ejemplo para ver ese paso a paso que tú nos acabas de mencionar, ¿cierto? De cómo llegaron a los recursos, de cómo se genera ese relacionamiento, cómo buscaron la opción. No sé si de pronto tienes algún ejemplo que podamos conocer. Sí, pues no, yo conozco muchísimos casos, pues conozco organizaciones específicamente eh, que han
cooperado a través de Advenia, ¿cierto? Que es un fondo bastante, pues que es una organización alemana muy enfocada pues al tema católico, pero que ellos han abierto su enfoque a derechos humanos. Y han buscado fondos a través del BNZ, que es el Ministerio de Asuntos Económicos, para, digamos, desarrollar fondos en Colombia en términos de paz, pues, conflicto, participación. Ese es como un ejemplo muy práctico que les podría servir ese tema. En materia ambiental, yo sí veo que, por lo menos IKI, que es el fondo del Ministerio Alemán de Medio Ambiente, está muy enfocado en administrarlo en compañía de la GIZ. Yo creo que hay que conectarse con la LIMPIS-DOCAS para tener como habilidades en términos prácticos. Ahí me... Juan, ahí te estamos escuchando entrecortado. Hola, ¿me oyen ya? Sí, ahí te escuchamos bien, sí, señor. Sí, es que después a mí me avisa cuando tengo conexión y lista. Entonces, en ese modelo específico de cooperación, es muy válido que yo me empiece a conectar con la GIS para asuntos ambientales. También es importante que, digamos, en términos prácticos, yo he visto casos muy específicos con organizaciones también locales muy bacanas, la Cruz Roja Alemana, Joanita, he visto también ejercicios muy concretos de cooperación al desarrollo con Misereo, que son organizaciones alemanas y que tienen como el chance de acceder a los fondos del Ministerio de Asuntos Económicos de BNZ. Y eso es como lo que he visto en términos generales, en términos prácticos. Yo de ayuda humanitaria sí quiero precisar que Colombia no es claramente uno de los focos de concentración de la ayuda humanitaria alemana. Aunque tenemos una crisis humanitaria con el tema de Venezuela, realmente no es como de los grandes cooperantes que está dando dineros para atender esa crisis. En Ucrania, y eso hay que admitirlo. Pero de resto, pues digamos que esas dinámicas de cooperación me van a permitir, viendo que son ONGs alemanas, que me pueden conectar con el modelo específico de relacionamiento para llegar a ese modelo de cooperación. Maravilloso, Juan. Y creo que cerrando entonces esta primera parte de nuestra conversación, tú nos diste muchos tips y creo que lo más importante que me llevo de todo de lo que hemos conversado es que es posible acceder a los recursos, ¿cierto? De que debemos desarrollar y ser estratégicos, ¿cierto? También a la hora de buscar esos recursos y implementar acciones que nos permitan ser consistentes en la búsqueda, en la gestión de las oportunidades, porque no es solo un proceso de un día para otro, ¿cierto? Sino que necesita consistencia en términos del caso de España de acceder a las convocatorias y todo el proceso de due diligence, y al igual que en el caso de Alemania, el tema de relacionamiento, que construir relaciones es un tema que obviamente toma tiempo, ¿cierto? Y allí, Juan, tú mencionaste dos herramientas muy importantes. Una es Nodoka, www.nodoka.co, que es nuestra herramienta para la búsqueda de oportunidades. Hablando del caso de España y Alemania, en este momento pueden encontrar en el directorio de organizaciones más de 40 financiadores españoles dentro de la plataforma, más de 50 cooperantes o financiadores de Alemania, ¿cierto? Hablando desde esas dos perspectivas de cooperación centralizada, ¿cierto? O esas entidades públicas que rigen, digamos, un poco cómo se construye el modelo de cooperación, y también desde otras organizaciones y desde la cooperación descentralizada. Y muchas oportunidades, diversas oportunidades en diferentes áreas, como la ciencia, como la investigación, como temas académicos y de becas, para el arte también, que van a poder encontrar allí en la sección del mapeo de oportunidades, en la búsqueda de oportunidades y de convocatorias que tenemos en nuestra plataforma Nodoka. Entonces, para continuar y darle paso también a las preguntas del público, los voy a dejar con un corto video de Nodoka para que aquellos que no conocen la herramienta nos puedan visitar también y acceder a la plataforma.
plataforma a nosotros nos ha permitido visibilizarnos, visibilizar el proceso de Salvaterra, contactarnos con más de 10 entidades de instituciones internacionales. Hoy estos niños ya van a contar 5 centros educativos rurales a donde no habíamos llegado, ya vamos a llegar a raíz de este acompañamiento con Londres. Cómo esto empieza a trascender el proceso donde la cooperación internacional sí es posible, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Los invitamos a ustedes, estas organizaciones que están empezando o que ya tienen experiencia, que se vinculen y que conozcan cada vez más de Macaya, de Nuevo-Ca, de la ASI, y cómo la herramienta que tenemos como plataforma de cooperación internacional y de inversión es estratégica para todos nosotros. Esa es una primera herramienta, ¿cierto? Que, como tú bien decías, Juan, hay que buscar y allí podemos encontrar las oportunidades. Pero lo segundo que nos dijiste también es que debemos contar con esas capacidades, ¿cierto? Debemos fortalecernos, mirar qué capacidades tenemos dentro del equipo, cómo estamos formulando nuestros proyectos, cómo estamos manejando los temas de presentarnos a las convocatorias y el relacionamiento. Y en Macaya y en Nuevo-Ca también pueden encontrar esos procesos para acompañar. Juan, ahora pasando a algunas de las preguntas que veo acá en el chat, me gustaría comenzar por una que creo que es bastante general y nos va a permitir seguir bajando las demás, donde Saraí nos pregunta que si toda cooperación internacional tiene que pasar por el órgano rector del país, me imagino que quiere decir a la entidad encargada de manejar todos los temas de cooperación, o que si hay posibilidades de que venga de manera directa desde alguna otra organización local o fundación o otro tipo de organización. Sí, eso depende del tamaño de la subvención. Hay subvenciones pequeñas que directamente entregan organizaciones descentralizadas alemanas, y en este caso también españolas, pero son mucho menores en términos de montos, pues son montos de 20.000 a 80.000 euros. Pues. Cuando yo sí quiero un modelo de cooperación superior a los 500.000 euros, o incluso superior a los 100.000 o 200.000 euros, yo sí requiero que eso esté interminado a través del modelo de cooperación alemán. O sea que sí requiero que esté transversalizado alguno de los ministerios que están dando cooperación en términos prácticos. De acuerdo, Juan. Y ahora que mencionas otros actores, ¿cierto? También por aquí hay una pregunta muy interesante que quiere involucrar, por ejemplo, ya la empresa privada, ¿cierto? Como otro actor que puede jugar en el campo del desarrollo y del impacto en las comunidades. Y teniendo en cuenta lo que nos dices, ¿cuál crees tú que es el rol o qué papel puede jugar esa empresa privada también en los modelos de cooperación de ambos países, ¿cierto? O si ofrecen alguna oportunidad o si efectivamente no son un actor relevante en este tema. Hola, ¿cómo estás? Qué pena, se me cayó un momentico el internet. ¿Me Ah, podría bueno, repetir la pregunta? ahí te escuchábamos, qué pena, pensé que te había perdido. Juan, estaba tratando de No, no, conectar no. la pregunta anterior donde nos mencionaste como un poco de los diferentes actores y una de las preguntas quería conocer si es relevante incluir, por ejemplo, o cuál es el rol de la empresa privada también ampliando, digamos, ese universo de actores que pueden interactuar, ¿cierto? Que pueden contribuir al desarrollo de nuestra región en los modelos de cooperación de ambos países. Si son un actor relevante, si ofrecen oportunidades o si efectivamente no juegan un rol en este ámbito. La empresa privada en términos de cooperación, eh, yo creo que están todavía muy frágiles, ¿cierto? Si yo lo entendiera como en términos prácticos, pues si una empresa colombiana quiere hacer cooperación de Alemania, no, pues sería como más funcional como para el tema de negocios o para desarrollar, digamos que, un modelo de contrapartida amplio, y pues, no sé si a través de una fundación empresarial también se puede dar ese modelo de negocio. Pero cuando una fundación, por ejemplo, empresarial quiere pedir recursos de cooperación alemana, requiere
en buena medida dar una buena contrapartida, porque así los alemanes entienden ese modelo. En el tema de que yo me quiero acercar también a la empresa alemana, que hay mucha en todos los países, yo creo que todavía ese ecosistema está frágil y pues realmente yo no los he visto como trayendo cooperación como pasa en el caso de USA, que es la cooperación de Estados Unidos. Ese modelo de cooperación en Alemania todavía está analizándose porque ahorita digamos que la relación es un poquito más vertical, entonces tanto la GIS como el BMZ como el Ministerio de Asuntos Exteriores y el tema del Ministerio Ambiental ICI, pues realmente está muy enfocado pues como en buscar llevar desarrollo, pero no lo veo como tan conectado al sector empresarial, aunque sí tengo entendido que el modelo de ICI o el modelo de cooperación ambiental sí viene teniendo una conexión gigante con empresas. De hecho, he visto fondos para empresas grandísimos, o sea, fondos superiores a los 5 millones de euros. Entonces, yo sí creo que ahí también hay una gran oportunidad, pues, como para el modelo empresarial. Pero pues ya sería como enfoque reforestación, pues todo el tema de cambio climático y toda la construcción del modelo de Amazonía. De acuerdo, Juan. Y por último, por acá veo otra pregunta de Marcela Mesa, que quiere conocer, digamos, y también para recoger tus recomendaciones finales, conocer en ese paso a paso que nos mencionabas ahorita, cómo podemos conectarlos, por ejemplo, en el caso de Alemania, con la GIZ y conocer sus convocatorias o los aliados o cómo llegar a ellos. En el caso de la Juan, creo que se te congeló la imagen. disculpe, ¿me escuchan ahí, cierto? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, en el caso de empezar a hacer esos pasos a pasos, les repito, pues en el caso de la GIZ, ellos tienen muchas acciones, pues digamos que ellos tienen diferentes áreas del enfoque de la cooperación alemana. Entonces tienen acciones específicas de medio ambiente hacia Meta Putumayo, Caquetá creo, tienen acciones específicas de posconflicto, tienen acciones en términos de desarrollo económico y tienen distintas convocatorias, pues tienen convocatorias donde van con aliados a presentarse al BMZ, pero eso también lo podrían hacer con unas Benes, con un Joanites, con un ICEREO, o sea, eso también se podría hacer directamente. Tienen otras administraciones, como es el caso del Fondo ICI, que es un fondo del Ministerio Ambiental, y pues digamos que ahí tendrían la oportunidad de presentarse organizaciones que tienen foco ambiental, pues, en temas de cambio climático. Pero es muy importante también los enfoques geográficos. Hoy la cooperación, como les decía un poquito ahorita, Santiago, están muy definidas hacia zonas muy estratégicas del país y hacia ruralidad. ¿Cierto? Ahorita alguien preguntaba que Cundinamarca, donde llega la mayoría de desplazados. Sí, puede ser que en alguna manera el tema de vocación para permanencia se esté financiando en estos momentos, pero la tendencia es que empiece a bajar los fondos hacia la cooperación para atender la crisis migratoria, ¿cierto? Porque ya la crisis migratoria es la de Ucrania, no la de Venezuela. Y por el otro lado, digamos que yo sí creo que Alemania tiene un fondo triangular de cooperación, lo pueden buscar así, fondo triangular. Es un fondo que está muy enfocado en temas como de articulación entre varios países, no puede ser solo un país. También tiene fondos específicos de ICI mayores y menores, que son fondos o pequeños o fondos, pues digamos, muy gruesos para atender todo el tema ambiental. Tiene también los fondos de ayuda humanitaria, pero creo que acá si hay alguien pues de Centroamérica, pues digamos que Ucrania es su enfoque, pero digamos que en Sudamérica podría darse prioridad más al tema Centroamérica. Y en el tema específico como
de los pasos a pasos, yo creo que es muy importante tener atenta una plataforma para encontrar convocatorias específicas, porque digamos que todos están de alguna manera subiendo constantemente convocatorias de diversa naturaleza. Ya sea como operadores de fondos que ya tiene gestionado la GIS, ya sea como participantes de fondos del ICI, ya sea como aliados de GIS para presentarse a fondos, ya sea como aliados de las ONGs descentralizadas que hay en toda Alemania, o finalmente ya sea para que ustedes realmente puedan ejecutar recursos de cooperación para ayuda humanitaria. Es el fondo que yo veo con más dificultad porque casi todo se ha destinado a la crisis de Ucrania. Entonces ahí es muy importante que seamos disciplinados, que seamos organizados, que estructuremos correos de manera pues, organizada, que organicemos agenda, que tengamos una plataforma que nos muestre convocatorias, etc. Digamos que ese es como el ejercicio concreto que yo les dejo hoy a todas las organizaciones. Yo lo que veo es que queremos cooperación, pero no somos ordenados, no somos estructurados a la hora de hacer un proceso de cooperación, lo dejamos en punta, nos presentamos una convocatoria y ya creemos que porque no pasamos ya la cooperación no va a funcionar. Hay todo un proceso, la cooperación es un asunto de largo aliento, de largo plazo. A mí me gusta mucho siempre decir el dicho, o sea, cuando decía el Vaticano, que dice una frase, un cardenal, que dice, la iglesia no piensa en años, sino en siglos. Digamos que el modelo de cooperación no se puede pensar solo en un año, o con que yo me presenté una convocatoria, sino que yo tengo que pensar en 1 o 2 años o 3 para que la cooperación empiece a funcionar en términos prácticos. Juan, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio, por compartir con nosotros. Igualmente a Santiago, voy a cerrar con ese mensaje que tú nos dejas de la importancia de entender, y esta es la invitación, ¿cierto? De comenzar a entender ese ecosistema de los financiadores, creo que partiendo un poco del análisis que ellos nos han compartido de cuáles son las entidades gubernamentales, cuáles son sus focos, cuáles son sus intereses, cuáles son las regiones o áreas de interés, cuáles son esos temas y esas oportunidades que podríamos encontrar dentro de cada tipo o dentro de cada país o cada financiador, y a partir de allí orientar esas búsquedas en plataformas como Nodoka para poder encontrar lo que, y conectar, ¿cierto? Más que encontrar es conectar lo que buscan los financiadores con el impacto que nosotros queremos generar en esas comunidades. Así que nuevamente Juan y a todos, muchas gracias por conectarse, por compartir con nosotros en esta hora, en esta mañana, y pueden ver una encuesta para terminar el espacio, y un gusto, y nos vemos en el próximo webinar en el mes de junio.